Hola, 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 buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio maravilloso en sintonía con tu salud a través de la 1420 AM. Hoy es martes 14 de octubre y nos encontramos aquí en esta cabina bastante sabrosa. Bienvenido a toda la audiencia, los voy a invitar a que vayan sintonizando a través de la www Radio Sintonía 1420 AM para que puedan desde muy temprano activar y hacer todas sus preguntas. Pero sin antes recordarles que estamos aquí gracias a un gran equipo de trabajo, ¿ok? Un equipo multidisciplinario que está desarrollado de la siguiente manera. En la gerencia de la estación tenemos a la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de la producción, Toti López Pocaterra, asesoría de producción, Víctor Nieves, y en los controles tenemos a Carlos Colmenares. Asistencia de producción, Oriana Maza, que hoy está escuchándonos a través de estas ondas, y en la producción y conducción del programa, Gracie Contreras y Chalina García, ¿ok? Aquí estaremos nosotros para llevarle todo lo relacionado al tema que vamos a estar profundizando hoy, que ya se los vamos a mencionar. No sin dejar de mencionar dos marcas poderosas que han venido invirtiendo en este espacio radial, como lo es Nurses de Vocación. Son enfermeras que están llevando el liderazgo en enfermería, la atención domiciliaria, hasta las casas de cada uno de ustedes a nivel domiciliario. Y Chali García Coach también, que está invirtiendo en este maravilloso espacio radial. Un saludo a la audiencia, así que vamos a invitarla a que se active a través del chat y que nos puedan sintonizar a través de la 1420 AM. Hoy estaremos tocando un tema de mucho interés, recordándoles que En Sintonía con tu Salud ha tratado de traerles temas que edifiquen y proyecten la salud en Venezuela y que pueda edificar a todos los oyentes. El tema de hoy es desafíos del cuidado, soluciones y apoyo. ¿Cómo podemos darle a todos esos oyentes una herramienta poderosa que pueda fortalecer a todas estas personas que nos escuchan? Nuestra invitada de hoy, la licenciada Andreina Rivero, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Ella nos va a mencionar un poco de por qué está aquí, cuál es su objetivo principal. Primero, agradecerles por estar aquí, colega, licenciada en enfermería. Gracias por aceptar la invitación. Vino con su hija, no vino sola, ¿ok? Cuando un hijo apoya a una madre, wow, eso es un orgullo, ¿no? Sí, es maravilloso. Así es. Ella es gerente de ventas y comunicación en Droguerías Balta y nos va a hablar un poco referente a lo que ella desempeña. Bienvenida, Andreina. Gracias por la invitación. Ok. Andreina viene escalando, haciendo un trabajo muy bonito a nivel de enfermería en lo que es esta droguería, y de eso también queremos hablarle un poco, de los espacios que ocupa actualmente enfermería en nuestro país, que no es solamente asistencial, sino que también se vuelve un poco de abarcar espacios donde enfermería no tenía proyectado llegar. Y quiero que nos hables un poco, Andreina, respecto a cómo ha sido tu crecimiento profesional, personal, ¿no? Porque también esto implica lo que es el crecimiento personal, y cómo pudiste conectar siendo enfermera a estos espacios. Bienvenida. Gracias, Gracie. Fíjate, esa es una pregunta bastante interesante, porque enfermería tiene toda la capacidad de incorporarse y abarcar espacios, no solamente los asistenciales. Yo cuando me gradué, obviamente trabajé en la parte asistencial, estuve trabajando en la Policlínica Santiago de León, en el área de retén de niños sanos, terapia intensiva neonatal y maternidad. Posteriormente me fui a la Clínica Ávila. Allí me desarrollé como asistencial en terapia intensiva neonatal. Después estuve como coordinadora del área de retén de niños sanos y terapia intensiva neonatal, entre otros cargos asistenciales dentro de la institución. Pero después me llamó la atención la parte comercial, la parte de ventas.
Digamos que esa es otra de mis pasiones, aparte de la enfermería, y comencé a incursionar en los laboratorios, en la industria farmacéutica, y trabajé en laboratorio Pfizer. Para mí una gran escuela, porque allí manejas todo lo que es la parte estructural de una gran empresa, todo lo que es la parte comunicacional, todo lo que es la parte de ventas, que era en este caso que yo me estaba desarrollando. Allí estuve como representante de ventas de líneas importantes del laboratorio, como lo era la parte antibiótica, analgésica, llevaba Unacin, Citromax, etcétera. Y después estuve como gerente de distrito, tuve personal a mi cargo, allí pues todo lo que era el aprendizaje gerencial lo puse en práctica en esa gran escuela. Posteriormente fui a Laboratorios Berens, que fue mi último trabajo en esa área comercial. Lamentablemente tuve que dejar el campo laboral porque, bueno, era mamá de 2 bebés chiquitos. Cuando llega la maternidad a nuestras vidas, ¿no? Sí, tal vez cuando son chiquitos la dependencia es un poquito, la puedes delegar, en este caso yo la delegaba a mi mamá, que hizo un gran trabajo, pero ya cuando llegan a la edad escolar, la mamá tiene que estar presente allí, para muchos aspectos, no solamente para la guía educacional, para la formación, para los valores, todo lo que es la parte emocional de la relación y la consolidación de una familia, ¿no? De un hogar. Allí decidí dejar de trabajar y dedicarme a mis hijos, pero paralelamente hice un emprendimiento. Ese emprendimiento duró 12 años. Y yo, la parte de costura, pues yo doy clases de costura. Siempre le digo a mis alumnas, que tengo alumnas también, colegas, enfermeras, que cambié las agujas de las inyectadoras por las agujas de la máquina de coser. Allí me desarrollé 12 años, ya, gracias a Dios, mi hija de 22 años ya se graduó de la universidad, el menor está en el 9º semestre, ya está por salir, y digamos que de alguna forma ya pensé reincorporarme al campo laboral, porque todavía tengo mucho que seguir ofreciendo, y es cuando llego nuevamente a la parte comercial de ventas con otra empresa y visito a Droguería Balta como un cliente. Qué bonito. O sea, que venías haciendo ese trabajo de campo, ¿ok? Te metiste en lo que es la parte comercial de enfermería. Exactamente, sí, porque podía conjugar mis conocimientos en el área de salud con el producto que estaba desarrollando en ese momento, y adicionalmente a eso adquirí conocimiento en gerencia, ventas, o sea, es un mundo apasionante. Todo lo que es la parte comunicacional, cómo entender a una persona, cómo llevar el mensaje, eso todo es muy importante. Qué bonito, Andreina, y tiene que ver mucho con el tema que hoy estamos profundizando, que es desafíos del cuidado, soluciones y apoyo. Yo creo que te has vuelto un canal de apoyo para todas esas pacientes, aquel cliente, ¿no? que te escucha y que ha conocido tu trabajo. ¿Cómo podemos llevar todo este conocimiento que tú nos has explicado y trayectoria profesional que la tienes, es muy valorada, a que beneficie a la comunidad? O sea, en el sentido de que pueda proyectar la comunidad con todo lo que nos estás explicando. Fíjate, la enfermería tiene que seguir creciendo. Es un gremio que tiene que proyectarse y la comunidad tiene que entender que la enfermera no es solamente la que le va a realizar un cuidado. Enfermería es una profesión muy integral. Correcto. Que maneja conocimientos muy amplios, que puede ir adquiriendo conocimientos adicionales y los puede incorporar a ese proceso de atención. Y es una de las materias básicas iniciales que nos enseñan lo que es un proceso de atención de enfermería. Entonces, todos esos conocimientos que uno va adquiriendo en el campo laboral, indistintamente estés como asistencial o no, uno lo puede proyectar y trasladar a ese cuidado directo del paciente. Y todo con una buena base de educación y de experiencia laboral. Así es, qué bonito, qué sabroso está este tema y invitamos a la audiencia que desde muy temprano se active para que realice cada una de las preguntas o inquietudes que tenga respecto al tema, porque le recordamos que el tema que hoy estamos profundizando es desafíos del cuidado, soluciones y apoyo. Y aquí entra una pregunta muy clave, Andreina. Cuéntanos sobre tu experiencia y cómo llegas a Dispobaño, porque estás trabajando ahorita con una droguería y estás conectando muy bien, estás haciendo un trabajo muy bonito en lo que es las redes sociales, que por cierto te doy el derecho para que las mencione y la gente que nos está escuchando pueda buscarte, ubicarte y entender un poco más de lo que estamos conversando. ¿Cómo conectas, cómo llegas a Dispobaño, cómo ha sido esa trayectoria? Sí, fíjate, yo cuando me incorporé después de estos 12 años de emprendimiento, que me incorporo nuevamente al mercado laboral o al campo laboral, estaba en una empresa llevando unos productos.
y visito a Droguería Balta como un cliente. Yo era su proveedor. En ese momento pues establezco la reunión, comienzo a promocionar mis productos, pero finalmente el dueño de la empresa termina haciéndome una entrevista laboral. Okay. Y fue muy cómico, me parece muy jocoso, porque yo digo, wow, pasamos de una visita de venta a una entrevista laboral en donde él al mismo tiempo me presenta Dispobaño. Y me comienza a hablar del producto y yo me quedé literalmente enganchada y enamorada del producto. Porque es que es un producto que facilita mucho el proceso del cuidado básico de ese paciente. Y antes de entrar allí, te quiero echar una historia. Hace como 22 años, hace más de 22 años mi abuela sufrió una caída y tuvo una fractura en la cadera. Y bueno, quedó postrada en cama. Todos los cuidados eran realizados en cama. El aseo en cama era una cosa, un trabajo rudo, era un trabajo sumamente arduo. Porque bueno, como profesionales de la salud en el área de enfermería, sabemos que debemos controlar todo el ambiente externo para que al paciente no le dé frío. Así es. Tenemos que colocar el agua a una temperatura adecuada para que el paciente se sienta cómodo y agradado con ese baño. Hay que buscar todos los implementos que estamos hablando del agua, el jabón, la crema, los paños, las compresas. Otra cosa súper importante, cuando hacemos cuidado a domicilio, no contamos muchas veces con una cama clínica y no tenemos la protección para ese colchón. Entonces se nos moja la cama y eso es... Así es. Uno como enfermera a veces uno de los mayores retos, y para que la audiencia entienda un poquito el contexto de lo que estamos conversando, estamos llevándole un tema para facilitar el trabajo del cuidador en casa, o no cuidador, porque a veces conceptualizamos que cuidador es solamente una enfermera o quien no ha estudiado o el quien se dedica solamente a darle el cuidado a una persona. Tenemos personas aquí que son familiares directas que por años o por situaciones han cuidado a familiares en casa, y el tema que estamos conversando o lo que le estamos llevando es brindarle las herramientas a cada uno de ustedes para que puedan brindar un servicio de calidad y de mejor a cada uno de los pacientes que ustedes pueden tener a cargo, un abuelito encamado, un familiar, un hijo, una prima porque sufrió un accidente. Ahorita tenemos muchos accidentes por motos, politraumatizados que están en casa y que a lo mejor están brindando ese cuidado, y nosotros estamos aquí tocándole un poquito el tema de desafíos del cuidado y soluciones y apoyo. ¿Cómo podemos brindarles ese apoyo a ustedes aquí? Entonces, para que entren en contexto un poco, Adriana vino a brindarnos una herramienta poderosa que ya la van a conocer, pero antes vamos a leer un comentario que nos dice aquí Luis. Buenos días. La verdad es que yo al menos hasta que enfermo, mamá jamás pensé en las enfermeras a domicilio. Para mí ha sido una experiencia enriquecedora y tranquilizadora. Qué bueno, Luis. Fátima nos dice, la enfermería a domicilio ofrece beneficios significativos para los pacientes, familiares y cuidadores, como una atención personalizada y de mayor comodidad al recibir servicios en un entorno familiar. Así es, muchas veces estos servicios no pueden ser llevados por una enfermera, sino por un familiar, y a veces el que asume esta responsabilidad es el familiar directo, bien sea la mamá, el hijo, el papá, la posición que ocupe familiarmente allí. Fátima, mi hijo debido a un accidente y la verdad está completamente inmóvil desde hace 2 años en casa. Tengo 3 enfermeras por turno, ya son casi familia y nos ha facilitado a mi esposo y a mí a que los han imposibilitado. Fátima, avanzada a mantenerlos sin escaras, ejercitando y en el mejor estado posible, lo recomiendo. Así es, yo creo que la enfermera o el cuidador juega un papel importante aquí cuando está un paciente en cama, y con el producto de lo que nos va a mencionar Adriana, que ya vamos a entrar en materia con el producto que Adriana trajo, y ojalá ustedes después puedan ver a través de sus redes sociales, que te voy a invitar, Adriana, a que las menciones para que ellos puedan tener idea de lo que nos estás hablando, por favor. Estamos en Instagram, @droguería Balta, Balta con B de burro. A través de allí, de su Instagram, pueden buscar y ver el producto más o menos de lo que le estamos ofreciendo para facilitar lo que es
el baño en cama. Ok, Adriana, entonces íbamos a entrar en materia de cómo entraste en Droguerías Balta y conoces Dispobaño. Exacto, entonces cuando tenemos estos pacientes encamados, ese proceso de baño se hace complejo, porque es muy engorroso hacer el acondicionamiento del ambiente, reunir los elementos, que no se nos moje la cama, y eso es una cosa súper importante porque un colchón húmedo predispone a la generación de bacterias. Okay. Entonces puede ser un paciente que puede tener a futuro una posible infección, ¿no? Todos estos procesos hacen el baño engorroso, no solamente para la enfermera, no solamente para el cuidador, sino también para el propio paciente, porque estamos hablando de un proceso que puede durar hasta media hora dependiendo de las condiciones de ese paciente. Entonces al paciente le da frío, pierde su intimidad porque está expuesto. Cuando yo veo este producto que se llama Dispobaño, y es una esponjita, si ustedes la vieran, es una esponjita que creo que facilita la atención y la rapidez, el baño, todo para el paciente que está en cama. Exactamente, es una esponja jabonosa, ya viene impregnada de jabón. El jabón está seco y se activa con tan solo unas pocas gotas de agua, y esa es una de las ventajas interesantes, porque si venimos hablando de que para realizar un baño en cama necesitamos 2 recipientes con agua y que mojamos la cama, que necesitamos los centros de cama para minimizar que el colchón se moje, aquí ya comenzamos con el primer beneficio, que es el ahorro de agua. Okay. Yo te voy a hacer aquí una demostración con un pedacito de la esponja. Esta esponja mide 12 por 20. Abarca grandes áreas corporales y alcanza para un baño completo en cama. Con tan solo unas pocas gotas de agua, humedecemos ligeramente la esponja y la frotamos. Y comenzamos a activar ese gel jabonoso, que además ese gel jabonoso tiene componentes dermoprotectores, y eso es muy importante, porque no solamente hace el proceso de higiene o de limpieza, sino que también además lubrica e hidrata la piel porque tiene derivados del aceite de coco. Aquí vemos que con esta simple esponjita, con este pedacito de esponjita, ya comenzamos a ver la cantidad de espuma. Es una espuma suave, tersa, es agradable al tacto, no tiene olor. Eso es importante porque si estamos hablando de personas alérgicas o adulto mayor que se vuelven hipersensibles a los olores cosméticos, este producto es ideal porque no tiene fragancia. Y otra de las ventajas importantes es que no requiere ser enjuagado, es decir, yo aplico la esponja con el jabón en todo el cuerpo del paciente y no debo enjuagarlo, sino con una toalla seca retiro el exceso de producto, hago un proceso de aclarado. Ok, esto yo creo que es beneficioso hasta para nosotros los profesionales de enfermería, porque te ahorra tiempo, te ahorra costos, ¿no? Nosotros en enfermería utilizamos lo que es la compresa y a veces el costo es elevado para lo que es hacer el baño en cama al paciente o hacerle el aseo al paciente cuando está en cama. Qué demostración tan bonita. Esto va a ir colgado en lo que es las plataformas de Droguería Balta para que ustedes puedan entender un poco el contexto de lo que estamos hablando. Tibisay está activa en la audiencia. Gracias, Tibisay. Vamos a leer un comentario que deja aquí Tibisay. En mi caso, por ejemplo, me permitió seguir trabajando y dejar de ser la cuidadora a tiempo completo y me impedía darle mayores comodidades. Me permitió supervisar más la salud de mamá y aprendí. Esto es otro tema, que empíricamente las personas que están al lado de estas personas que están encamadas o en una situación de salud se vuelven unos expertos por experiencia, por adquirir conocimientos empíricos de cuidarlo, de movilizarlo, y juegan un papel también fundamental dentro del cuidado. Rebeca, no es fácil, hay que adecuar habitación, colchón, cobertes, aprender a movilizarlos, masajear, alimentación por vías alternas. Aprendí mucho y sigo haciéndolo con la pareja de enfermeros que tengo. Eso es buenísimo, cuando enfermería o el personal de salud que está allí en manos de cuidando a este paciente hace alianza con el cuidador o con el familiar, esto es una fortaleza, ¿ok? Entonces queremos Rebeca activa en casa, un hombre y una mujer, y el hombre además es fisioterapeuta, una ventaja. Así es, cuando conjugamos todas estas cosas y nos volvemos un equipo multidisciplinario, el beneficio aquí es del paciente. Recordando el tema,
para que la gente que se está activando en la audiencia, el tema que hoy estamos abordando es desafíos del cuidado, soluciones y apoyo. Y llegó la licenciada Andreina Rivero para reforzar lo que a través de un producto que ellos están comercializando en Dispobaño, para potencializar lo que es el cuidado en casa y brindar herramientas poderosas para que nosotros los profesionales de salud podamos hacer el trabajo más fácil. Andreina, ¿nos ibas a contar algo referente con tu abuela, sí, con un familiar que tuviste la oportunidad de vivir y queremos escucharte? Sí, fíjate, mi abuela, cuando yo llegué a esta droguería, que comenzamos a hablar del producto, me llevó a recordar y a revivir esos momentos de cuidado con mi abuela, porque mi abuela duró encamada 10 años, después que tuvo esa fractura de cadera, estuvo en cama por 10 años, y todo el cuidado era sumamente complejo. Y tú dices, bueno, el baño es una rutina diaria, y el baño es agradable. Cuando nosotros decimos me voy a bañar, es como un momento de relajación. Correcto. Pero cuando hablamos de un paciente encamado, ya pasa a ser a un momento de ansiedad, de estrés, porque a lo mejor le duele algo, entonces tú tienes que movilizarlo, y tienes que movilizarlo con mucha frecuencia, porque cuando hacemos un baño tradicional en cama, usamos jabón tradicional. Cuando uno se baña, uno tiene que humedecerse primero, ¿verdad? Así es. Para que el jabón pueda hacer la emulsión con el agua y correr sobre la piel fácilmente. No podemos pasar el jabón seco. Entonces ese es el primer paso con el paciente encamado, hay que humedecerlo para poder generar este jabón y que fluya y se deslice fácilmente por la piel. Ya tenemos a un paciente disminuido, que se siente mal, que le duele, que lo mojamos y que lo exponemos y que a lo mejor comienza a darle frío, y ahí comienza un proceso de ansiedad, correcto, de estrés, no le gusta, le está doliendo, se siente incómodo, no tiene una comodidad plena. Después que lo humedecemos, enjabonamos, tenemos que volverlo a mojar para retirarle ese jabón, porque el jabón se pega. Hay que echar mucha agua para poder retirar ese jabón. Cuando yo conozco Dispobaño y visualicé o me recordé de ese proceso cuando bañábamos a mi abuela, yo decía, ¿por qué este producto no llegó antes? ¿Sabes toda la felicidad de un paciente que se siente mal y que está sometido a ese proceso de estrés, que tú le facilites ese proceso del baño con un acondicionamiento más rápido, un baño que dure menos de 10 minutos, que se sienta más cómodo y que sea agradable? Sería una felicidad plena para esa rutina diaria, que no por ser rutina tiene que ser estresante, o sea, tiene que ser relajante. Y hay pacientes que le huyen al baño. Nosotros teníamos pacientes que no les gustaba, o sea, por pudor, porque se sentían incómodos que otra persona los viera, pues. Y esto causa un impacto psicológico en el paciente, que uno tiene que ponerse con ellos a orientarlos, a decirle, mire, es un baño, va a favorecer el sentido de que te bañes, porque esto es parte de las necesidades. Parte de las necesidades básicas, y ahí tú me hiciste recordar algo sumamente importante. Ya pensando como enfermería, nuestro objetivo principal es realizarle la higiene a ese paciente, pero durante ese proceso de higiene nosotros evaluamos. ¿Qué evaluamos? Las condiciones de la piel. Correcto. Si no está presentando una escara en esas prominencias óseas, debemos evaluar todos los pliegues cutáneos, a ver si no hay un proceso infeccioso, y muchas veces por las condiciones del paciente y por querer realizar ese proceso mucho más rápido, que además es engorroso, dejamos a un lado esa evaluación, que para enfermería es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor enfermería no solamente tiene que cumplir con ese aseo diario, sino con el tratamiento, con la alimentación, con los ejercicios, con la cura de heridas. Entonces se te van tornando una cantidad de acciones que le vas restando el tiempo necesario a ese proceso de higiene. Correcto, así es. Qué sabroso está este tema, y esto es un tema que yo creo que se lleva hasta 2 horas para conversar, porque también algo clave que nace aquí, y lo veo, Andreina, es el que te guste. Creo que defiendes a Dispobaño y lo que llevas con amor y vocación, y esto es lo más importante. Vámonos a una pauta publicitaria y ya regresamos para hablarte más de los desafíos del cuidado, soluciones y apoyo. Ya regresamos. Y hemos regresado aquí en Sintonía con tu Salud, recordándole que son las 10:31 de la mañana, hoy martes 14 de octubre. La audiencia está muy activa, gracias a toda la audiencia. Ya vamos a seguir leyendo todos sus comentarios, que son de gran valor para nosotros. Y recordándoles el tema que estamos tratando el día de hoy,
Desafíos del cuidado, soluciones y apoyo. Y aquí tenemos a una experta en la materia, como es la licenciada Andreina Rivero, que nos está hablando de este maravilloso tema y de un producto que ellos están proyectando a través de la droguería Balta con Dispobaño para facilitar el trabajo del profesional de salud aquí en Venezuela. ¿Ok? Quiero mencionarle que este espacio llega gracias a nurses de vocación, enfermeras, líderes versátiles que están trabajando lo que es el liderazgo aquí en Venezuela a través de la enfermería, y Chali Coach también, que ha invertido en este espacio. Chalina, saludos para ti, para Oriana, que sé que nos están escuchando. Continuamos, y no sin mencionarte, Andreina, ¿cuáles son esos mayores retos que enfrentan los cuidadores al bañar a un ser querido con movilidad reducida? Mira, son bastantes, son innumerables, diría yo. El principal es la dificultad de ese proceso. Decíamos que es un proceso en donde debemos reunir una serie de elementos, mantener una condición dentro de esa habitación, minimizarle la ansiedad al paciente, evitar el frío, evitar mojar. O sea, ese proceso se hace difícil, engorroso, complicado, y dependiendo de las condiciones de ese paciente, puede ser más problemático o más engorroso aún, ¿no? El otro aspecto importante es la fatiga física del cuidador o del personal de salud. Wow. Y a veces no internalizamos como profesionales de salud de que existe en realidad esa fatiga y que debemos hacer un alto para poder desestresarnos, para poder descansar, porque debemos cuidarnos. Y ese es un aspecto sumamente importante. Nuestra vocación de servicio está para cuidar al otro. Así es. Y a veces nos dejamos en un segundo, tercero y cuarto plano. Y no pensamos en nosotros, no nos cuidamos. Y eso es algo importante. Eso es algo vital, necesario, además para el cuidador. Porque si somos cuidadores, somos personal de salud, ¿cómo vamos a transmitir una tranquilidad si estamos cansados, si estamos agotados? Entonces debemos pensar un poquito en nosotros y darnos ese stop para poder recargar esas energías nuevamente. El otro aspecto importantísimo, y eso me parece sumamente vital, es la ruptura de roles. Porque lo normal de una vida es que tu mamá es la que te cuida. Cuando nacemos nos bañan, nos alimentan, nos cuidan, pero ese proceso luego toma un giro completamente diferente y al final somos nosotros los familiares que terminamos cuidando a nuestros padres, a nuestros abuelos o a nuestro familiar directo. Okay. Y allí existe una cantidad de emociones que se encuentran durante ese proceso, porque si nos ubicamos en la mente del paciente, el paciente se siente minimizado, con una autoestima baja, al ver que su hija o su hijo lo tiene que bañar, pierde esa intimidad y ese pudor ante un hijo. Así es. Su hijo tiene que romper esa integridad. Yo creo, Andreina, también que eso pasa cuando eres familiar, porque te bloqueas automáticamente. Por ejemplo, nosotras que somos enfermeras y que hemos pasado por situaciones, te voy a hablar de mi punto de vista y las experiencias vulnerables con un familiar, uno también, uno como que se bloquea y no tiene, a pesar que tiene las herramientas, no sabe manejarlas, ¿ok? ¿Por qué? Porque llega esa parte emocional donde tienes un ser que a lo mejor es tu mamá, tu papá, un hijo tan vulnerable, y que el talón de Aquiles de uno son los familiares más cercanos. Entonces también llega esa parte que se pone nuestra profesión en reto, ¿no? Como, tú eres enfermera o son profesionales de salud, pero cuando tienes un familiar que está en condiciones tan vulnerables, no sabes cómo atacarlas. Y es por eso, pues porque influye mucho la parte emocional y lo que tú mencionas que debemos trabajar, aquel cuidador que está detrás de un paciente, fortalecer todas estas emociones, buscar un espacio. Yo particularmente, cuando me siento muy abrumada, trato de leer algo, de caminar, porque los primeros que tenemos que estar a pie del cañón es el profesional de salud para poder brindar psicológicamente la atención a nuestros pacientes. ¿Cuál ha sido, nómbrame uno o dos en específico, uno de los mayores retos que a lo mejor por trabajo de campo ustedes han podido realizar, y por eso Dispobaño dijo, mira, esto es la solución para el personal de enfermería, para el profesional de salud? ¿Cuáles han sido esos grandes retos, al menos dos, que ustedes han visto en el mercado?
para bañar al paciente o para realizarle el higiene y confort al paciente encamado? Bueno, fíjate, esos retos que hemos visto los hemos vivido, digamos, internamente las personas que actualmente trabajamos con Dispobaño, como vivencias personales. Miguel Baldassarre, que es el gerente de la empresa de Droguería Balta, él tuvo una situación también de cuidado con su mamá y ese proceso de baño era complicado, era complejo desde el punto de vista emocional, ¿no? Porque estamos hablando de que un hijo tiene que realizar el proceso de baño de su madre. Entonces eso trae muchos sentimientos encontrados de vergüenza, autoestima baja, vulnerabilidad a la mamá, al familiar, pero él como hijo también le traía sentimientos encontrados. En mi caso, la situación de mi abuela, que también era un proceso complicado. Actualmente también te puedo comentar el caso de mi mamá. Mi mamá es una persona sumamente activa. De hecho, ella camina y le da 2 vueltas al Parque del Este. Tiene 79 años, los cumplió el domingo. Felicitaciones. ¿Cómo se llama tu mamá? Raiza Ortiz. Raiza Ortiz, felicitaciones y que Dios te siga dando mucha vida y salud. Amén. Pero fíjate que el adulto mayor, más allá de pensar en un paciente encamado, también comienza a tener sus dificultades y su deterioro cognitivo. Y ese deterioro cognitivo propio de la edad, porque el cuerpo envejece de una manera y la mente envejece de otra. Correcto. Entonces hay personas que envejecen físicamente o corporalmente de una manera y comienzan a tener limitaciones de movimiento, comienzan a caer en una cama, pero hay personas muy activas. Y ese deterioro cognitivo hace muchas veces que la persona no le guste bañarse, le dé mucho frío y ya el baño no es agradable, o incluso, que es en el caso particular de mi mamá, se haga muy hipersensible a los olores cosméticos. Y eso me parece, a mí, como vivencia personal, era un problema importante, ubicar un champú, un jabón, un enjuague sin olor. Todos tienen fragancia. Tú vas a comprar un jabón, un champú de niño, que son hipoalergénicos, bajos en fragancia y todavía tienen un olor a cosmético. Y eso le hacía a ella un desagrado terrible con esos olores intensos a productos de higiene. Cuando ella probó Dispobaño, para ella esto fue una solución. O sea, tu mamá utiliza la esponja. Ella para utiliza, usos personal. Ella se baña no con está en Dispobaño. cama. No. Wow, esto es importante y quiero que lo menciones porque a lo mejor hemos entendido durante la conversación que estamos desarrollando que es un producto solo para el paciente o yo lo entendí así, que está encamado, que tiene limitación para realizar sus actividades, pero resulta que nos estás comentando que tu mamá lo usa, pero tu mamá no tiene limitación para caminar, me dices que va al Parque del Este y le da 2 vueltas, más que yo, y ella lo utiliza. Háblanos de ese punto, o sea que las personas que son alérgicas a estos olores fuertes que nos están mencionando pueden hacer uso de esta esponja, eso es importante. Sí, pueden hacer uso de esta esponja porque es una esponja diseñada para pieles sensibles, para pacientes para pacientes alérgicos, ya que no tiene olores cosméticos. Tiene una fragancia muy, muy, muy ligera que viene derivada de los aceites de plantas naturales como el cilantro, el tomillo, la menta, y le da más que una fragancia, es una sensación de frescura. Y eso es importante, porque claro, el foco, digámoslo así, está para agilizar o facilitar ese proceso de baño del paciente encamado. Pero podemos utilizarlo en este tipo de pacientes adulto mayor que de alguna manera evaden actualmente el proceso de baño por una razón o por otra, o porque no les gusta, porque les genera estrés, sin necesidad de estar digamos, en una cama o con movilidad reducida. ¿Quiénes más pueden utilizar Dispobaño? Mira, esto está testeado y aprobado en ginecología, es decir, se puede utilizar en genitales para hacer el aseo de genitales. Está testeado en pediatría, lo pueden utilizar los niños, y está testeado en dermatología, se puede utilizar en el rostro y bueno, en toda la piel, ¿no? No da reacciones alérgicas, no da irritación. Es un producto de verdad bastante amigable que, como te comentaba hace un rato, no solamente realiza el proceso de higiene y de limpieza, sino que además también hidrata la piel porque tiene derivados del aceite de coco. Entonces, por eso es que el producto no se enjuaga, se retira el exceso. ¿Quiénes
pueden utilizar esto? Mira, los campistas. Wow. Si nos vamos a la Gran Sabana, ahorita en diciembre, podemos utilizar dispobaño, porque el acceso al baño, al agua, en una carpa, en un campamento, es bastante limitado. Entonces podemos utilizar dispobaño en un viaje, en un campamento. Por ejemplo, si vamos al gimnasio y no nos podemos hacer una ducha rápida para podernos incorporar a nuestro horario laboral, podemos asearnos rápidamente con dispobaño, porque simplemente te enjabonas, te retiras el exceso de jabón y ya estás listo. Qué bueno. Así que todas las personas que nos están escuchando, ya Andreina ha desarrollado parte de la utilidad de esta esponja que lleva como marca comercial Dispobaño. Vamos a leer un poquito la audiencia aquí que nos dice: Hugo, buen día, viví una terrible experiencia de que mi hijo se contagiara de bacterias propias de una clínica, del quirófano de Saharia. Me ha permitido mantener su habitación, toda la casa preparada, me imagino que para él. Qué bueno, Hugo. Y bueno, parte de la conversación de hoy son esos desafíos del cuidado, soluciones y apoyo. Y por eso tenemos a la licenciada Andreina Rivero aquí para fortalecer todo ese conocimiento. Hugo también nos comenta: y contar con la asesoría continua de personas dedicadas e incluso a su bienestar. Judith, saludos, hola Judith, gracias, saludos a ti también, y gracias a toda la audiencia que se ha activado y que se ha sentido identificada con este tema que hoy hemos traído en este espacio en sintonía con tu salud. Andreina, háblanos un poco de dónde podemos encontrar, y tienes 2 minuticos, 3 minuticos para desarrollarnos dónde podemos encontrar esta maravillosa esponja, con quienes están trabajando comercialmente, que es importante que la audiencia conozca, por favor. Mira, estamos ahorita en Locatel, en todas las tiendas de Locatel a nivel nacional. Allí nos pueden ubicar en el área de la incontinencia, donde están los pañales, los centros de cama. Justamente esta semana es la semana de la incontinencia que celebra Locatel todos los meses y dan un descuento. Estamos encartados con un 25% de descuento, o sea que pueden aprovechar la oferta. Esa promoción dura hasta el domingo 19 de esta semana. Y también estamos ubicados en Badán. Nos pueden conseguir específicamente en el Badán de los Palos Grandes. Ok, o sea, están llegando a redes farmacéuticas de alto costo. Qué bueno. Eso, ¿cómo se siente Miguel? ¿Miguel nos está sintonizando? Sí, él nos está escuchando en este momento. Qué bueno. Gracias, Miguel, porque le decía a Adriana detrás de cabina que ella parece que hizo el producto, porque una de las cosas cuando uno es enfermera y tiene el beneficio o el reto de proyectar cualquier producto, en este caso el que tú no estás proyectando para ser comercializado a toda la audiencia, porque lo veo de gran valor y el beneficio para la comunidad de verdad que es mucho, y es parte de lo que hemos conversado. Y le decía a Adriana que valioso que tú nos hables de esta esponja y como nos hablas, enamorado. O sea, no es proyectar una marca, es que entendiste el valor que esto representa para el paciente. Sí, porque no es un producto simple, sino es un producto valioso, es un producto mágico, yo lo llamo mágico, porque es que soluciona ese proceso de baño y agrupa un conjunto de personas. Okay. Soluciona el baño del paciente porque le devuelve esa dignidad, o sea, es un baño rápido, cómodo y fácil, no tienen que mojarlo, no se expone al frío, es un producto mágico para la enfermera o el cuidador, porque de pasar a hacer un proceso de 30 minutos, de recolectar todos los elementos, de acondicionar toda la habitación para poder hacer un baño, lo puede hacer también de una manera rápida, sin tener que requerir a tantos elementos para ese proceso del baño. Entonces es un producto mágico que hace del baño un proceso fácil, cómodo, confortable, que es lo que queremos devolverle a ese paciente. Nuestro foco es el paciente. Así es, el beneficio del paciente. Y eso quiero dejarlo claro con toda la audiencia. Cuando uno proyecta un producto, siempre la enfermera, así como Andreina y yo, buscamos el beneficio del paciente. ¿En qué puede aportar esto el valor al paciente para su salud? Y para ir cerrando, Andreina, porque la hora es apremiante en radio, y como te comenté, yo creo que con 2 horas, 3 horas el tema se extendería mucho más. ¿Qué mensaje le darías a los cuidadores, que se sienten abrumados? ¿Cuál, desde la parte emocional? Porque eso lo mencionaste hace un poco, pero para cerrar, ¿qué mensaje le podrías llevar?
que no están solos, siempre tienen que apoyarse en alguien para hablar, para drenar, tomarse ese tiempo para descansar, para reflexionar, para cargarse de energías, porque esa energía se le transmite al paciente con cada cuidado. Entonces no podemos atender a un paciente cansados, agobiados, estresados. Debemos pensar primero en nosotros para poder descansar, reponernos, volver a recargar esas energías y volver a darle el 100% a cada uno de nuestros pacientes. Y vienen productos que te vienen a facilitar todos esos procesos de atención de enfermería. Procesos rutinarios fáciles, que como rutina no deben caer en rutina, deben disfrutarlo, tanto el paciente como el cuidador. Y para eso llegó Dispobaño. Ay, qué bonito que Andreina, desde la inspiración de lo que ama, y es parte también del mensaje que queremos dejar hoy con este maravilloso tema que hemos tocado, desafíos del cuidado, soluciones y apoyo, tanto al familiar como a los profesionales que tienen la oportunidad de escucharnos, que hay que amar lo que uno hace. Así usted sea, mire, usted esté donde esté ahorita, esté en una clínica, un hospital, o esté como promotora de venta, o esté gerenciando, de donde usted se encuentre, todo lo que usted realice, hágalo con amor, con vocación, que tengo el placer de escuchar hoy a Andreina y me voy enamorada del producto porque lo hace con amor. No es vender por vender, sino está proyectando algo que va a beneficiar a nuestros pacientes y a todas esas personas que nos escuchan. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a tu hija que estuvo detrás de cámara, de cabina, grabando toda la postproducción. Y déjanos tus redes sociales para que la gente pueda ir a ubicarte en Instagram, tanto como Dispobaño como Droguería Balta, y cuáles son las actividades que tienen a futuro, si tienen algún evento, también es importante que lo menciones, Andreina. Sí, una de los pilares fuertes que queremos desarrollar con Dispobaño es la educación, porque el gremio de enfermería tiene que ser un gremio reconocido, o sea, tenemos que darnos a conocer como profesionales que somos. Estudiamos en la universidad, nos preparamos para poder atender a ese paciente con ética, con conocimiento. Entonces, en base a ese conocimiento queremos trabajar y dedicarle y aportarle al gremio de enfermería ese granito de arena para educarlos, para desarrollarlos. ¿En qué? En el baño en cama, porque yo creo que ese es un proceso inicial de rutina importantísimo para todos, para el paciente, para el cuidador, para nosotros como personal de enfermería. Entonces, eso es lo que queremos, apoyar a enfermería con educación. Correcto, o sea que Dispobaño va a formar enfermeros, va a través de la educación proyectar este maravilloso producto. Tus redes sociales, por favor. @droguería Balta con B de bienestar. Por Instagram. Ok, están subiendo contenido bien bonito, proyectándose en las redes sociales. Me gusta lo que están haciendo, han venido trabajando. Felicitaciones a Miguel. Y bueno, ¿qué más Miguel no se siente orgulloso por tener una enfermera que esté liderizando también este proyecto tan bonito como es Dispobaño? Y bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este maravilloso espacio como es En Sintonía con tu Salud. No sin antes recordarte que el próximo martes también vamos a estar aquí trayendo temas de interés que aporten a la audiencia, que el mayor tesoro que nosotros tenemos son ustedes, porque son los que nos escuchan. Sí, por favor, mi esposo aún se mueve, pero necesito lavarlo. Gracias, ofrecen ustedes servicios de laboratorio en casa, o sea, que vengan y tomen muestras de sangre. Gracias. Sí, Egle, te ofrecemos los servicios también. Puedes a través del @ Nurses de Vocación ubicarnos por allí, ¿ok? Chali, Conchita, a todos está. ¿Qué pasó con Chali? Chali no pudo venir hoy porque tuvo una asistencia con su padre, pero bueno, está con su papá, entonces el próximo martes va a estar aquí con nosotros, ¿ok, Conchita? Así que no te angusties por eso, ella está bien, pero hoy tuvo que salir con su padre. Entonces, gracias a todas las personas que nos escucharon, gracias a esta audiencia maravillosa que se activó. Siempre la audiencia se activa tarde, así que tienen que activarse más temprano para que puedan escuchar todos los temas de interés. Y como esto es un trabajo en equipo y es un trabajo multidisciplinario, llegamos a ustedes gracias a todas las personas que nos escucharon y gracias a la gerencia de la estación, doctora Mireya Obregón, a la coordinación de la producción, Toti López Pocaterra, asesoría de producción, Víctor Nieves, en los controles técnicos, Carlos Colmenares, en la asistencia de producción, Oriana Maza, y en la producción y conducción del programa, Gracie Contreras y Chalina García, que hoy no estuvo con nosotros, pero el próximo martes estará en este maravilloso espacio. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y que pasen feliz martes.